tardes. Bienvenidos todos al foro de Encuentros con la Cultura, que arrancamos este otoño, ni más ni menos, con esta eminencia aquí de la medicina forense, que es Josefina Lamas. Decía Ernest Hemingway que lo único que nos separa de la muerte muchas veces es tiempo. Y hemos querido coger hoy como tema "Los cadáveres acusan", pues entre otras cosas porque estamos viviendo. Ayer tenemos aquí al comisario con nosotros, a don Enrique Lamelas, y era el Día de la Policía, que le felicitamos, entre otras cosas. Para los que no lo conocéis, porque ella ya estuvo aquí, ya estuvo con nosotros en junio, ella ha llevado pues casos como el JAC 42, ha estado llevando también el caso del 11M. Posiblemente se le identifique, o sea, alguien denunciaría su desaparición y se habrá identificado por las impresiones dactilares, comparando las impresiones del cadáver, la necrorreseña del cadáver, con la impresión dactilar obtenida posiblemente en el documento nacional de identidad, en el pasaporte, o si tenía antecedentes en su ficha de antecedentes penales. Eso, mira, parece que es muy difícil, pero el nivel de calidad que tiene la policía española es tan alto que eso es el pan nuestro de cada día. O sea, identificar un cadáver, sea español o sea extranjero, pero si es español es algo que se hace muy fácil. Entonces, pues a mí me importaría, yo iría mucho más. A mí lo que me gustaría sería ver la autopsia, saber qué armas han utilizado, saber qué trayectoria han tenido las armas, de qué ha muerto, cómo le han matado, si ha sido porque le han golpeado, si ha sido porque le han disparado. Pero lo otro, bueno, afortunadamente tenemos una policía científica tan estupenda, y no es porque nos estemos dando aquí, pero es que es cierto. Un poquito de cera ni nada, ¿no? No, pero es que es cierto. Posiblemente esté identificado inmediatamente pero es el ABC de la policía española. O sea, es algo tan sencillo que para nosotros no tiene ningún tipo de mérito, aunque tiene su mérito, pero estamos tan acostumbrados a eso que, bueno, lo más interesante es todo lo otro que viene y que se puede descubrir estudiando un cadáver. Este cadáver tiene que contar cosas muy interesantes. ¿De qué acusa un cadáver? Pues acusa de cómo ha muerto, de qué le han hecho para morir. Un cadáver puede acusar de que le han matado, puede acusar de que el dueño de su cuerpo ha querido morir de una manera o puede acusar, y no necesariamente acusar, de que ha ocurrido un accidente, que iba paseando por la calle y de repente se cae una teja y le mata. De todo eso puede acusar. ¿Y a quién acusa un cadáver? Pues si se sabe, si el forense lo sabe leer, acusa a quien le ha provocado la muerte. No con nombre y apellidos. No va a decir Pepito Pérez me ha matado, pero un cadáver te dice muchísimas cosas del que le ha matado. Fijaros, os voy a poner un ejemplo macabro. Y por cierto, no quiero que hagáis nada de las ideas que os puedan surgir. No toméis nota. No quiero ninguna muerte que no se considere natural, porque, no vamos a hacer trabajar a la policía de Marbella más de lo que tiene que trabajar. A dar pistas, cuidado, comisario, que yo... No, pero les pillamos a todos. O sea, fijaros, apareció un día fragmentos de una mujer en un asunto de Madrid, apareció en un contenedor de basura. Siempre hay un mendigo que tiene el detalle de encontrarlos. Siempre hay un mendigo que encuentra a los muertos o a los trozos por ahí fragmentados. Bueno, apareció unos fragmentos del cadáver y se hizo el estudio y se comprobó que se trataba de una mujer. Pero además
un dato importante que dijo el cadáver fue que la persona que la había descuartizado era una persona que sabía cómo hacerlo. Es decir, que tenía conocimientos para desmembrarlo sin necesidad de hacer una chapuza. ¿Esto lo podemos poner aquí? Sí, se puede poner. Ahí está. Vale. Es que con lo que muevo yo las manos me coarta mucho. Desmembrado. Es decir, es una persona que por lo menos sabe trinchar un pollo. O sea, parece una tontería, pero la mayoría de las mujeres sí que sabemos trinchar el pollo. Los hombres saben decir eso de, nena, ¿me pones el muslo? Y entonces tú vas, crac, 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 cortas y el muslo. Si ellos tienen que trinchar el pollo, que no es lo habitual, pues hacen el pollo ras, a lo bruto y lo cortan mal. Bueno, pues a la hora de ver un cadáver tienes que, el ver la práctica que pueda tener la persona que lo haya desmembrado, te indica mucho respecto al posible autor del homicidio o del asesinato. En este caso estaba perfectamente desarticulado, estaba muy bien cortado, todo muy bien separado. Entonces nos hizo pensar que tendría que tratarse posiblemente de un matarife, es decir, o de un carnicero o de un matarife. En todas las películas dicen o de un médico. Queda muy bonito, pero los médicos realmente no sabemos descuartizar cadáveres. De anatomía sabemos un poco, pero se nos olvida, sabemos más de enfermedades. Siempre dicen, tiene que ser un médico que sabe mucho. No, ni trinchar un pollo saben muchos de ellos, con lo cual mucho menos de descuartizar un cadáver. Pero ¿quién sabe hacerlo? Los matarices, los carniceros. O sea, tú vas al carnicero y con qué habilidad desarma una res. Y efectivamente esa fue la idea que dimos y al poco tiempo se localizó quién le había matado, que era uno que trabajaba en Mercamadrid, que se encargaba de descuartizar las reses. Pues el cadáver ahí nos dijo realmente, y lo que tú me preguntabas, cómo nos dice quién le ha matado, cómo acusa el cadáver, o a quién acusa el cadáver, no, era a quién acusa el cadáver, ahí acusó el cadáver. Es decir, no dijo Pepito Pérez, pero sí dijo que era una persona que tenía muchos conocimientos de anatomía y no necesariamente anatomía humana. Ese es un ejemplo. Pero, ¿Te pongo otro ejemplo? sí, ponme otro ejemplo, porque tengo yo un ejemplo que te quería preguntar también. Le tengo un pánico cada vez que pone un ejemplo. Fijaros, hace ya unos cuantos años, en Fuengirola o en Estepona, no sé, en uno de esos sitios, un sábado por la tarde, una señora vio un pequeño incendio, un conato de incendio, y llamó a los bomberos, pero cuando vinieron no vieron nada y se fueron. Al día siguiente, delante del parque de bomberos, se produjo un incendio. O sea, ya más claro no podía ser. Es decir, no os habéis enterado que ayer hice un incendio, hoy os lo pongo delante. Bueno, cuando apagaron era una maleta y en su interior había restos de un cadáver troceado. Y entonces se les ocurrió pensar, a ver si... ¿Estaba entero el cadáver? No, eran partes... No. Toda la persona. No, eran trozos de un cadáver, como la mitad del cadáver. Vale. Y entonces pensaron, el incendio de ayer a lo mejor estaba relacionado con esto. Fueron a buscarlo y encontraron la mitad. A ese señor le está dando el sol y le está fastidiando. Encontraron otra maleta y entonces, bueno, ya vamos con la maleta al anatómico forense. Lo que Tienes que estar más cerca del micrófono, perdón. Porque si no, ponte más cerquita mía, más a la verita mía. ¿Y que podíamos acercar un poquito más la mesa? Que me voy a caer. Es que... Pues el sillón, un poquito el sofá para adelante, me voy a pegar una leche. Súbete en esto, venga. Si no es que me suba, es que esto está muy lejos. Ya, que somos bonsáis, niña. Sí.
Si podemos acercar más el altavoz. A ver, eso es. Muy bien. Ay, Ya, gracias. no cuesta nada. Gracias, Elena. Bueno, hicimos... Ay, perdona. Hicimos la autopsia y descubrimos que le faltaba la lengua, sí, que le faltaba, le habían... Eso, los vídeos estos ahora SHR, que por lo visto están mega de moda, que lo leía este fin de semana, que se soplan y se hacen ruidos y que relajan a la gente, pues eso. Joder, pues no la has relajado, le has pegado un susto a mi prima impresionante. Bueno, pues nos encontramos la lengua y que le habían arrancado el corazón. ¿Y eso qué nos dice? Bueno, la lengua es fácil, sacar la lengua y la cortas, pero el corazón dependía, nos podía indicar que era una persona con conocimientos de anatomía. Lo que pasa es que el corte fue así, cogió el corazón, ras, 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 y dijimos, un chapuza. Un chapuza, es decir, no está acostumbrado a hacer disecciones. Luego nos encontramos todos los cortes que presentaba el cadáver, estaba hecho trocitos, y todos los trocitos no estaban bien desarticulados, es decir, no se había... Es cierto que no estaba con muchos golpecitos, es decir, que habían dado un tajo rápido y potente, que nos indicaba que no era una persona que estaba acostumbrada a descuartizar, es decir, no tenía conocimientos de anatomía lo suficientes como para desmembrar el cuerpo, pero sí tenía la suficiente robustez para pegar un tajo y cortarlo, pero además había ausencia de apasionamiento. Cuando llega un señor, ha matado a una persona, ha matado a su pareja, por ejemplo, y quiere deshacerse del cuerpo, lo trocea mucho, hay mucho apasionamiento, hay mucha destrucción y mucha chapuza, ¿no? En este caso era un corte limpio, pero no estaba desarticulado. Luego, fijaros, sabíamos que posiblemente fuera un varón, cachas, porque necesitas fuerza, que no tenía conocimientos importantes de anatomía y que había hecho una serie de amputaciones que nos llevaba a pensar que podría tratarse de un mensaje, que querían mandar un mensaje a algún tipo, a algún grupo. El cortar la lengua a veces indica que eres un chivato y que, bueno, pues le está diciendo a otros miembros del grupo que, como no se callen, les puede pasar lo mismo. Y luego nos encontramos con un detalle muy curioso. Encontramos que tenía un anillo elástico en la base del pene. A ver, se lo suelen poner los boys para mantener la erección cuando van a hacer un espectáculo. También se lo suelen poner, especialmente en determinadas zonas geográficas, por ejemplo en Inglaterra es muy frecuente, lo utilizan para mantener durante más tiempo la erección y obtener mayor placer. Entonces, si llevaba puesto el anillo, es que estaba en el temita, uno no lo lleva puesto, vamos, yo creo que los hombres no lo llevan puesto cuando van de normal por la vida. Luego tenía que estar manteniendo relaciones o a punto de mantener o había terminado. Todos estos datos, bueno, pues nos habían dado un perfil, es decir, este hombre, mientras mantenía relaciones, le cogieron, le mataron porque estaba lleno de golpes y luego trocearon su cuerpo. Porque si no, no lo queman delante del puesto de bomberos. Querían mandar un mensaje y que todo el mundo se enterara. ¿Y cuál era el mensaje? Espera. Estoy ya, es como con las series, ¿no? Que estás esperando que llegue. Bueno, amputamos los dedos para intentar identificarlo y 2 días después entra en la comisaría un inglés y dice: vengo a buscar el cadáver de mi hijo, que lo han matado. Porque mi hijo mató en Inglaterra a un chico. Estuvo condenado, cumplió la condena y luego se vino a España con un cambio de nombre. Al padre del asesinado le han mandado una lengua
y el corazón y le han dicho, tu hijo está vengado Claro, en Fuenlabrada, no, en Fuengirola. Fuengirola. Perdona, es parecido, Fuenlabrada, Fuengirola. Más o menos, sí. Claro, os podéis imaginar el policía, se le puso una cara diciendo, ¿y qué es lo que pasa? Bueno, obtuvimos los datos suficientes para identificarle rápidamente de su vida. Este era un malo que había matado a un chico en Inglaterra, había cumplido su condena, había vuelto aquí, se había encontrado una banda de delincuentes y ya sabéis, se ponen chulitos, un problema con el jefe de la banda. Hubo ahí un intercambio de golpes y al final el jefe le perdonó, pero le dijo, no, esta te la espero. Y entonces el día de su cumpleaños le dijo, te vamos a hacer un regalo, fiesta sorpresa, una chica. Y entonces cuando él está con la chica, debía estar en lo mejor de ello, podían haber esperado a que terminara, pero no, en la mitad del tema, y lo sabemos porque la prostituta declaró todo lo que había ocurrido, le cogieron, le golpearon, le mataron y uno de ellos se encargó de descuartizar gasolina a una gasolinera con un par de bolsas y echaron gasolina luego. Actuaron de una manera, actuaron con mucha chulería, mucha prepotencia y no contaron con... La policía española es muy buena y se obtuvieron muestras, se obtuvieron grabaciones, por encima van y lo graban, ¿no? La prostituta declaró quién le había cogido, etcétera, etcétera, y bueno, al final el tema, terminaron todos en la cárcel. Sí. Y no sé si volvió a Inglaterra o lo enterraron por aquí. Tú has comentado ahora lo del tema de si era, no, es inglés, no importa, pero es que cada banda, cada familia tiene también su modus operandi, sus señas de identidad. Hace poco también, vuelvo a remitirme aquí a Marbella, tuvimos el de la sonrisa del Joker, que hace ahí un artículo en el Confidencial, pues las bandas irlandesas de Glasgow normalmente hacen una comisura una raja en la comisura de los labios y después le martirizan hasta que se desgaja la boca, ¿no? Bueno, pues así la policía va teniendo también más datos de dónde puede venir ese ajuste de cuentas o ese asesinato, ¿no? Lo que yo te digo, que el cadáver cuenta muchas cosas. Entonces, la experiencia del forense, la información que te puede ir dando el cadáver y, por supuesto, el trabajo conjunto forense-policía ayuda en la mayoría de los casos a descubrir pues trabajos de bandas. Hay otra costumbre que tienen los de la corbata colombiana, ¿no? Que le sacan la lengua por aquí. Bueno, ven mucha tele. Yo creo que ven demasiada tele, entonces hacen esas cosas. ¿Y un asesinato puede pasar como una muerte natural? Y te lo pregunto porque tenemos el caso de Antonio Rodríguez Vega. ¿Os acordáis el famoso asesino que mató a 16 ancianas violándolas, pero hasta que hubo unas denuncias de uno de los familiares, el señor se fue de rositas, es decir, parecía que era muerte natural y habían muerto ahogadas, pero estranguladas, sofocadas. Es que la terminología, yo como no soy, pero sí, sabía que les había faltado el aire. Y a partir de ahí, este señor entró en la cárcel, o sea que muchas veces también puede pasar como una muerte natural, si os escapa o no. A ver, yo creo que más de una sí que se ha podido ir. Sobre todo, influye mucho a veces el que... ¿quién es la víctima? Una persona de 85 años que vive sola y que te la encuentras muerta, lo más normal es pensar, sin ninguna alteración alrededor, lo más normal es pensar que se ha muerto de vieja. Si tiene alguna patología, porque a esa edad siempre hay alguna patología, lo normal es pensar que se ha muerto de una manera natural.
a veces la familia, cuando no ayuda, lo que intenta es cuando tú le dices una autopsia, son muy remisos. Incluso una autopsia clínica, cuando una persona muere en el hospital, son muy remisos a ello. Yo lo entiendo porque no es agradable para nadie el que a tu familiar le abran y le examinen. Es cierto que en el caso de este hombre, Sí. alguna de las mujeres llevaba varios días muerta, con lo cual, en un estado de putrefacción más o menos avanzado, si la familia además no nota nada raro, pues no es nada difícil el que pueda pasar como natural una muerte que se ha producido de manera violenta. Y a veces, bueno, pues si el certificado de función lo firma el médico de cabecera, imaginaros, en este caso yo creo que la persona más mayor tenía 91 90 y tantos, sí. y la persona más joven andaba por los 70 y muchos. Imaginaos una mujer de 80 años que tiene insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria, que tiene, no sé, Pero ¿y la 80. violación? Las 16 estaban violadas. Es que... A ver, puedes pensar en un momento determinado que como... Porque la de 91, ¿cómo iba a tener relaciones sexuales? Por ejemplo, ¿no? Pues encontrar muchas cosas, no te Sí, no sorprendas, oye, que... ¿Sabes? Efectivamente, oye, que en fin, que... Que Pero que- lo que pasa es que yo no sé exactamente cómo podían haber aparecido esos cadáveres, pero sí... Dice Ana que mira duquesa de Alba, tiene razón. Bueno. Lo he dicho maldito. Efectivamente, hasta que no te mueres puedes tener... Vale, que no era un... me has descentrado. Ah, sí. Violadas, El violadas. temita de... El tema es que no en todos los casos, sí es cierto que en algunos casos aparecían signos que a posteriori, y viendo las imágenes, si a las mujeres les hicieron la autopsia, la policía siempre va y hace un reportaje fotográfico. Si va a ver, si no se certifica la muerte como natural por su médico de cabecera. Pero en muchos casos el médico llega, es la señora no sé qué, que todas las semanas la veo. Bueno, se ha muerto, pues es lo normal. No se fija en nada. Incluso es posible que uno de los mayores problemas que nos encontramos en la policía es que muchas veces cuando llegas al lugar donde hay un cadáver, lo ha movido todo el mundo, lo ha manoseado todo el mundo, lo ha toqueteado todo el mundo. Entonces, si a la señora se la encuentran muerta y, no sé, la tapan, le colocan la ropa, la visten, pues se han perdido ahí todos los vestigios de una posible agresión. Es cierto que en el caso este, bueno, en algunos casos, algunos familiares sí que dijeron, es que nos hemos encontrado a mi madre con las bragas en la cama, que tenía una hemorragia, pero, y por eso se investigó. Pero en muchos de los casos, todos los casos anteriores, me parece que hubo 2 o 3 casos, Sí. que fue cuando la policía empezó a investigar y se dio cuenta de que en estos casos había un común denominador, y es que había alguien que había hecho unos trabajos de albañilería. Pero en el resto de los casos, si la familia no encuentra nada raro, el médico de cabecera, cuando llega allí, lo que se encuentra es un cadáver que más o menos ya lo han lavado, lo han limpiado, lo han preparado, no tiene por qué pensar que haya habido ningún tipo de violencia. Hombre, si se encuentra degollada, pues dice, hay violencia, él ya no firma el certificado de función, e interviene la policía, interviene el forense, etc. Pero si se ha considerado como una muerte natural, puede pasar por natural muertes que sean violentas. Porque ya te digo que muchas veces cuando llegamos al escenario, por allí ha pasado todo Dios, o sea, encuentras guantes y dices, ¿estos guantes de quién son? Pues del Suma o del que se encargue de reanimar. Estos electrodos de quién son, este cigarrillo de quién es, que se manosea todo, se pisotea todo el entorno, y bueno, pues es posible que haya ocurrido eso. ¿Sabéis cuándo se ha movido un cadáver? Es decir, por ejemplo, hay veces que el cadáver aparece en un sitio pero se ha matado en otro sitio. ¿Eso lo sabéis? Bueno, que no sea ahogamiento, que sea... A ver, el cadáver tiene su tiempo, todos los cadáveres tienen su tiempo y van sufriendo una serie de procesos que nos marcan como
las 36 primeras horas desde el fallecimiento. Entonces, cuando tú ves que ocurren determinados fenómenos o que hay determinados fenómenos que no coinciden con el lugar donde te has encontrado el cadáver, pues significa que se ha movido. Os voy a poner un ejemplo. Un lunes por la mañana llaman desde un despacho de abogados que el abogado jefe está muerto y que posiblemente le hayan robado porque está todo lleno de papeles, todo movido y bueno, ha habido violencia. Entonces, llega la policía y llega el forense y la policía encuentra el cadáver tumbado en el suelo con un disparo en el tórax, es decir, un disparo en el corazón y aparentemente alguien ha entrado a robar y parece que él lo ha encontrado. El disparo aparentemente es de entrada por la parte anterior, salida por la parte posterior. Les llama la atención que, bueno, cuando ocurre un disparo muy cerca, no solamente sale el proyectil, sino que sale pólvora y además sale una temperatura muy elevada. Y se produce una quemadura en la zona. Bueno, pues se encuentran que la ropa está quemada. Luego el malo tuvo que ponerle la pistola ahí en el pecho para dispararle. La experiencia te lleva a pensar que es una cosa rara. El forense encontró también cosas raras. Y cuando se lo lleva al anatómico forense y empieza a hacer la autopsia, bueno, pues por las livideces que presentaba, es decir, las livideces son cuando el cadáver fallece, la sangre se va acumulando en aquellas zonas que están más declives, más bajas. Y se encuentra que en toda la zona de los glúteos y de los muslos están blancos, como que han estado apoyados durante mucho tiempo. Que la sangre está más en la zona de las piernas y más en la zona de las manos. Si el cadáver aparece tumbado, la sangre tendría que estar depositada en la parte declive de todo el cuerpo. Y sin embargo se lo encuentra solamente en las piernas y en las manos. Luego, y el cadáver además está flexible. Eso quiere decir que ha pasado ya por la rigidez que suele tener, que suele desaparecer como a las 24 o 36 horas. Luego el cadáver nos decía, o le decía al forense, que había estado sentado por lo menos 36 horas. Luego, lo que parecía normal es que ese hombre hubiera estado en su mesa sentado y muerto desde el viernes. Bueno, al final se interrogó a todo el mundo y lo que había ocurrido es pues casi como el crimen de los marqueses de Urquijo, que allí habían borrado todo. Quedaba muy mal que el abogado se suicidara. Había un problema de estafa, desfalco, no sé qué, y el hombre se suicidó, se pegó un tiro. No es habitual pegarse un tiro aquí, pero se puso la pistola, ¡paz! Y se pegó el tiro y se quedó así, muerto durante 3 días. El lunes cuando llegaron se lo encontraron, los otros socios decidieron que este no había muerto de suicidio, que bueno, que lo habían matado. Lo colocaron de tal manera que parecía como que lo hubieran matado. Y bueno, el cadáver habló de alguna manera, o de alguna manera indicó que le habían cambiado de sitio. Entonces, bueno, pues no había habido ningún asesinato, ningún homicidio, ninguna violencia, sino que el señor se había pegado un tiro y había decidido suicidarse. Y se había enmascarado todo eso. Bueno, se puede entender, pero el trabajo que le cuesta a la policía llegar a esa conclusión y todo lo que eso supone es para haberles apostiado a todos. Pero se pudo saber, se sabe que el cadáver no estaba en esa posición. Y hay muchísimos ejemplos. O sea, que suele haber discrepancias muchas veces entre la primera, podríamos decir, inspección ocular a después la autopsia. A veces sí, a veces sí. Mira, cuando hay un cadáver, primero llega
homicidios, y él lo conoce bien, homicidios y policía científica. Esos son los primeros. Los primeros. Bueno, allí llega todo el mundo. Allí llega todo el mundo. Sí. Pero quienes tienen que estar son homicidios y policía científica. Y policía científica entra y lo que hace es lo que se llama inspección ocular técnico-policial, Ajá. que fotografía todo, mira todo, hace croquis, reseña todo, recoge muestras, etc. Y una vez que ha terminado, se llevan, bueno, viene el forense, ve el cadáver y se lo lleva. O sea, los tuyos. Sí, bueno, los míos son los dos. Claro, que policía y... Claro. Entonces, se estudia el cadáver. Tú imagínate que pasa como en el caso de este hombre que os Sí, he contado. en el Algar. La policía se lo encuentra así, recoge una serie de muestras y dice, estaba en esta posición. Y el forense dice, no, dato su muerte en 48, 56 horas, por ejemplo. Ha estado en esta posición, pues no coincide. Luego, cuando se manipula el cadáver, a veces la inspección ocular no coincide con lo que luego nos dice el cadáver. No es que se equivoque la policía, a veces nos equivocamos, a veces, pero más bien pocas, sino que se ha manipulado todo el entorno. ¿Esas son visitas? No, que tengo ahí a Luisa enfrente y está haciéndome así, chi, 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 chi. Nada, era una sonrisa angelical. Yo tengo una duda, fíjate. Una duda Yo tengo muchas. que se me acaba de ocurrir ahora. ¿Os acordáis la canción de Siniestro Total, aquella que decía de todos los ahorcados mueren empalmados? Esa canción. Vale, pues he estado leyendo sobre las erecciones post-mortem y demás, y es cierto que cuando ocurre una muerte así, de esta manera, directamente todos los ahorcados... A ver, joder, esto parece que es una charla de sexo duro. No, hombre, no, Dios, está van a saliendo la pensar, cosa como pero está bueno, saliendo. estas chicas como... Claro. joder. Es que esa era la pregunta. A ver, ¿A que no es una curiosidad que lo habéis oído todos la mayoría de las veces? ¿O no? Hasta el comisario se habrá encontrado algún ahorcado también así. a ver, depende del tipo de ahorcamiento, pero por regla general el que se ahorca colgándose y pasa tiempo, no es que muera empalmado, no. Ocurre un fenómeno físico, dos fenómenos físicos. Por un lado, la gravedad, y la sangre tiende a ir hacia donde manda la gravedad, y las zonas declives son las zonas que se van rellenando de sangre. El pene es una zona, es decir, toda esa parafernalia de que se monta la erección, el Viagra, no sé qué, no sé qué, en realidad es simplemente que son unas cavernas que se llenan de sangre y que luego se vacían de sangre. Entonces, cuando el fallecido está colgando y la sangre va por la fuerza de la gravedad hacia la zona de abajo, se rellenan esas zonas. Y entonces, el pene aparece totalmente lleno. Cuando esto es como un globo, si tú lo llenas con agua, el globo aparece hinchado. Parece una erección, pero sí, es una erección, pero no es que el tío se lo haya pasado de maravilla. No, si yo no decía nada de que se pasara bien. Hombre, Hasta ahí no he llegado. Sí, pero porque a veces, eso tiene algo que ver con aquellos casos, ya nos vamos totalmente del tema, Sí. aquellos casos en los que hay personas que no se ahogan Se pueden ahorcar en el totalmente. suelo también. Sí, pero no, no es que se ahorquen, sino que intentan conseguir un estado de anoxia, es decir, de poca sangre al cerebro, y parece que eso produce un placer máximo. El tema es que a veces se les va el pie y se ahorcan. Claro, Entonces, el famoso caso del marido de Raquel Silva, ¿os acordáis que murió también de una manera que decían que él mismo se había ido asfixiando para obtener el placer sexual, bueno, ¿no? Sí, pero eso es una cosa que no tiene nada que ver con que los ahorcados
puedan tener una erección, pero que es, digamos, una A falsa ver, erección. ¿forense o sexóloga? ¿Perdón? Sexóloga. Mira, hacemos de todo. Hombre, es que Entonces, imagínate todo lo que se pueden encontrar a ver, en una sala mira, de autopsias. ¿Vosotros habéis leído a Plinio? Claro. Plinio el no, manchego. no el Plinio el viejo, sino el detective. Había una serie hace muchísimos años. El detective que era no era detective, pero ha sido quizás el primer ¿Investigador? Policía, el primer investigador policial Manchego. español. Sí. Este era un policía municipal de Tomelloso e investigaba ¿De eso. dónde es el de delincuencia urbana? ¿Tu inspector de delincuencia urbana es de Tomelloso? Miguel, sí. Bueno, pues me has despistado. Sí, que resulta que leyendo una de las novelas, él se encuentra a un ahorcado y se lo encuentra con una erección. Y falsamente piensa que es que le han ahorcado cuando estaba triqui, y no, es un fallo, el autor no había leído bastante, no se había documentado bastante, es un fallo que presenta esta novela, porque es normal en los ahorcados que se produzca ese relleno, simplemente ese relleno de los cuerpos esponjosos y cavernosos. Eso, y a veces el cuerpo, una vez que se produce el fallecimiento, se produce una contracción de los músculos, y a veces esa contracción de los músculos, que en el caso de la mujer puede dar lugar a la expulsión si está embarazada de 2 o 3 meses, puede dar lugar a la expulsión del feto, con lo cual se piensa que se ha muerto como consecuencia de un aborto, y no tiene nada que ver. En el caso del ahorcado puede provocar una contracción del esfínter y una salida de semen, bueno, más bien de líquido seminal de la próstata, y entonces ya piensa, joder, qué bien se lo ha pasado antes de morirse. No, pobrecito, no ha sido nada de eso. Se ha muerto y luego a posteriori ocurre eso. ¿Y los ahorcados en el suelo? No es muy frecuente, ¿eh? O sea, no son los ahorcados, o sea, para ahorcarte siempre pensamos que para ahorcarte tienes que colgarte de algo, pero hay algunos casos de gente que está muy desesperada y decide ahorcarse, y con lo que tiene, yo lo he visto en algún caso, lo vi en una mujer en un hospital que se ahorcó en la cama. Es difícil, pero era una cama de estas que tenía... ¿Con dosel? No, el cabecero muy alto. Entonces, lo que hacen es, se atan lo que sea y se dejan caer. Entonces se van dejando caer y comprime ambas arterias y no llega sangre al cerebro y pierden el conocimiento. Sigue comprimiendo y por la fuerza, por el peso, comprime totalmente la tráquea y al final terminan ahorcándose porque no entra aire a las vías respiratorias y terminan falleciendo. No es muy frecuente, pero alguna vez sí que lo he visto. ¿Cómo se sabe que se ha estrangulado una persona? ¿Que se ha estrangulado o que la han estrangulado? Que la han estrangulado. A ver, el estrangulamiento normalmente hay 2 tipos de estrangulamiento. Uno es el estrangulamiento manual y otro es el estrangulamiento a lazo. El estrangulamiento a lazo es el que hemos visto en las películas, que viene por detrás el malo, hace así, ¡ras! Sí. Bueno, en el estrangulamiento manual, bueno, el estrangulamiento a lazo es que lo ves. En el estrangulamiento manual normalmente suele ser de una persona fuerte a una persona mucho más débil. Es un método muy pasional y más utilizado por los hombres que por las mujeres. Claro, te puedes encontrar a un hombre alfeñique y a una mujerona que también se encarga de ello. Pero lo que hace es comprimir la tráquea fuertemente, por ejemplo, a ver, Voy a tener pesadillas esta noche. pero solo un poco, no te dejo respirar. Lo que hace es comprimir, apretando muy fuerte los dedos, no lo hagáis, no lo intentéis en casa, porque pillamos, comprimir muy fuerte y entonces romper el hueso ioides. Deja
pero no duele. Está dando solo un muchas poco. pistas, comisario? Comprimir muy fuerte y entonces la persona no respira. Va asociado, va acompañado de extravasaciones de sangre en los ojos, en toda la cara, lo que se denominan petequias. Y por supuesto, es que a nadie le suele venir bien que le estrangulen. A lo mejor un poquito más tarde sí, pero en esos momentos no. Entonces la víctima suele luchar y a veces araña al estrangulador, pero otras veces lo que es un intento de sacarse las manos de aquí, entonces muchas veces aparece con arañazos. Es cierto que ¿No fue sí, el caso de Diana Kerr? es que no lo sé. Es que no sé si Diana Kerr murió estrangulada manualmente, no lo sé. Yo no sé si fue con Sí, lazo, sí, es que sí, creo que fue con las sí, manos. sí, porque la Por eso, autopsia, de sí, las por pocas eso. cosas que dijo es Es que, que fue manual, creo. tenía una fractura Eso es. del hioides. En los estrangulamientos a lazo normalmente suele ser más abajo y bueno, suele ser casi siempre por detrás y se ejerce mucha fuerza y bueno, la víctima no solamente se estrangula, es decir, no entra aire, sino que tampoco hay riego sanguíneo, con lo cual la víctima pierde antes el conocimiento. ¿Cuánto tiempo puede aguantar? ¿Cuánto? Muy poquito, muy poquito. Es que, a ver, en un estrangulamiento manual quizás dure un poquito más porque hasta que el corazón se queda sin oxígeno y hasta que el cerebro se queda sin oxígeno, a lo mejor estamos hablando de 2 minutos. En el estrangulamiento a lazo, como lo que comprime son las arterias, la persona pierde el conocimiento y el fallecimiento es más rápido. Hablamos de una diferencia de 1 minuto. Es mucho más angustioso el estrangulamiento manual. ¿Y cómo se sabe cuánto tiempo lleva alguien muerto? Hay un límite, yo creo que esto lo conté la otra vez, es que no me gustaría repetirlo, lo conté, pero hay un límite, hasta 36 horas podemos saberlo en función, más o menos 36 horas, en función de las variaciones que presenta el cadáver. El cadáver, cuando una persona fallece, que decimos, bueno, se ha muerto, ya ha terminado todo, ¿qué va? Empieza ahí una película impresionante. Suele descender la temperatura, entonces la temperatura del cuerpo desciende aproximadamente 1 grado centígrado por cada hora que transcurre. Bueno, si al cadáver le miramos la temperatura, en las películas americanas es muy típico, ya que el forense le mete el termómetro en el hígado y dice, tanta temperatura, ha fallecido hace tanto tiempo. Aquí no es muy frecuente que se haga, pero si comprobamos la temperatura corporal podemos saber cuánto tiempo ha transcurrido. A las 24 horas aproximadamente la temperatura corporal coincide con la temperatura ambiente. Entonces ya tenemos que fijarnos en otros elementos. Tenemos que fijarnos, por ejemplo, en las livideces cadavéricas. Las livideces, que es esto que os decía, en la sangre que se va acumulando en las partes declives del cuerpo, pues al principio, las 12 primeras horas, esas livideces pueden desaparecer. Si nosotros tenemos a una persona boca arriba y a las 6 horas la cambiamos de posición, esas livideces desaparecen y se ponen las livideces, imagínate que la ponemos boca abajo, se formarían las livideces en la parte inferior. Si la dejamos más de 12 horas y la cambiamos de posición, todavía se pueden formar nuevas livideces, pero las primeras no desaparecen. Con lo cual nos encontraríamos pues como si hubiera estado gratinado un pollo, es decir, sangre en una zona y sangre en otra zona. Transcurridas unas 24 horas, las livideces ni se forman ni desaparecen y podemos saber el tiempo que ha transcurrido. Otra de las utopías que dicen también es que si no hay cadáver no hay crimen, pero tenemos el caso de Ramón Lasso, por ejemplo, que fue la primera persona condenada en España a 30 años de prisión en la que no apareció el cadáver, o sea, es el primer condenado por homicidio sin que haya aparecido el cadáver.
es el primer condenado del nuevo Código Penal. Del nuevo Código Penal, Porque claro. antes fue condenado, fueron condenados varios policías por el caso del Nani. ¿Te acuerdas el Nani? Sí, el Nani. Un delincuente que desapareció, nunca apareció su cuerpo y sin embargo condenaron a varias personas. Yo no sé, pero vamos, es que en el caso este de Ramón, Sí. Es que ella tenía un historial, había matado a su mujer, a Sí. su hijo, es decir, que ya tenía solera. Y entonces no me acuerdo muy bien en qué se basaron para condenarle. Pero no es el único caso. Yo me acuerdo, me parece que fue en Tarragona, que apareció un coche, desapareció el dueño de una casa y en el coche aparecieron como más de 4 litros de sangre. Eso es de sangre de él. Eso es incompatible con la vida. Luego, y condenaron a las personas, se buscó el cadáver en muchos sitios, pero al final condenaron a esas personas por el homicidio, por lo menos secuestro y homicidio de esa persona. Es muy difícil, cuando no hay un cadáver, conseguir una condena es muy difícil. Luego tenemos a los penalistas que dan toda la guerra del mundo y protestan y dicen no hay pruebas y todo eso. Es muy difícil conseguir una condena en esas condiciones. ¿Existe el crimen perfecto? A ti te lo voy a contar. A ver, ¿y qué es el crimen perfecto? Bueno, Cuando no se sabe que se ha matado a una persona, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que hay personas a las que se ha matado y que nunca ha llegado a saberse que han muerto de manera violenta. Se las ha matado. ¿Tú te acuerdas de una película que se titulaba El clavo, basada en una novela? El clavo. muy antigua. Sí. Que además era un dramón español. Sí, Un juez llega nuevo a un pueblo y paseando por el cementerio se encuentra un cráneo, vamos, el cráneo estaba puesto allí, que tiene un clavo clavado aquí. Investiga y descubren que es la mujer del muerto la que lo ha matado, que él se ha enamorado de ella, para que la cosa sea mucho más trágica. Pues mira, todo el tiempo que había pasado y nadie se había enterado que se había muerto. Ha habido un caso últimamente, sucedió en Madrid, bueno, ha ocurrido en Madrid, y todavía está la presunción de inocencia. Nunca debemos de olvidar la presunción de inocencia, que en España últimamente se olvida, detienen a una persona y ya es culpable, y cuando le declaran inocente nadie se hace eco de que es inocente. O sea, asesino nunca es presunto asesino, violador nunca es presunto violador, y si además es policía, pero fijo, no llega a ser nunca presunto. O sea, entonces, este speech que he soltado, porque así. no sé, tú sabrás. Yo estaba escuchándote atentamente. ¿Qué me pregunta? Por si me ha ido el hilo. No, estábamos hablando del clavo, estabas hablando del caso del clavo. El del crimen clavo. perfecto. Ah, sí, os iba a contar un caso. Han Sí. detenido a una mujer y para mí es presunta, todavía no se la puede considerar asesina. Es una enfermera y yo conocí el caso antes de que se la detuviera, porque estaban pendientes de poder pillarla. Era una enfermera, auxiliar de clínica, que, la policía empieza a sospechar de ella porque hay una serie de pacientes que fallecen cuando están a punto de que les den el alta. Entonces, y fallecen de una manera muy curiosa. Son pacientes que han dado mucha lata en el tiempo que han estado en el hospital y que, bueno, se consigue remontarlos y fallecen cuando les van a dar el alta. Hay un drogadicto que daba mucha guerra porque tenía síndrome de abstinencia. Hay un anciano también que era muy pesado, se quejaba mucho y además son personas que no tienen familiares, que no tenían familiares. Había otra mujer y entonces varios médicos dicen, joder, a mí me ha ocurrido esto con otros pacientes y no entiendo el porqué de la muerte. Y fallece una mujer que la iban a dar el alta y el médico le dice a la familia que quiere hacer la autopsia y la familia se niega.
el juzgado no se lo autoriza. Entonces, lo único que puede hacer es una ecografía, no, un escáner. Y descubre, se descubre porque cuando muere, dice sacarle sangre, están reanimándola, sacarle sangre. Entonces van a sacarle sangre de la subclavia y sale aire, no sale sangre. Y entonces nota que sale aire y lo que hacen es bajarla, hacerle un escáner y encuentran burbujas, ven burbujas de aire en los pulmones, en el corazón y en todo el cuerpo. Y sospechan que la matan inyectándole aire a través de la vía. Ya me acuerdo de aquel caso. Entonces el médico lo denuncia en el juzgado, se judicializa el tema y saca 2 o 3 casos. El problema es que aunque se haga la autopsia de esta gente, el aire desaparece. Si han pasado 3 o 4 días, incluidos los gases que genera el propio cadáver, no va a haber pruebas, no va a haber evidencias de que a esta gente se les ha matado con una embolia gaseosa. Y entonces hay 3 cadáveres, 3 muertes sospechosas De la misma manera. de la misma manera, esta cuarta mujer, y sospechan de una auxiliar de clínica que coincide en todos los turnos en los que fallecen estas personas. Y bueno, pues colocan una cámara con autorización judicial, ella se da de baja, está de baja 1 año y pico y durante ese tiempo no muere nadie que no tenga que morirse. Y bueno, vuelve a trabajar y de repente fallece una persona. Hay una cámara que la ve entrar, no se puede, por mucho que haya autorizado, el juez jamás autoriza que en las habitaciones haya cámaras, pero sí en el pasillo, porque no se atenta contra la intimidad, y se la ve que entra, se la ve que sale, vuelve a entrar otra vez, vuelve a salir y avisa de que el enfermo, no sé qué, de que la enferma no sé qué, ha sufrido un colapso. Entonces entran los médicos y inmediatamente la detienen. La persona fallece. Hay una que consigue sobrevivir y tarda 1 mes, está 1 mes en la UCI, pero no recuerda nada. Pero no podía hablar ni nada. Porque tiene Alzheimer y no recuerda nada. Sí. Pero esta fallece y bueno, la detienen por presunta homicida, asesina, lo que sea. Está como presunta. Es muy difícil poder establecer causa-efecto, pero yo creo que en este caso hay indicios. Pero a nivel suficientes. judicial no vale eso de blanco y en botella, o sea, ahí tenemos una penalista. Quiero decir, el blanco y en botella... A ver, ya, pero para eso está el fiscal, no le voy a hacer yo el trabajo. Claro, aquí las estudiantes a fiscal... puede ser que tomen la abogada- nota, Puede que condenar por muchas veces- múltiples indicios. Claro, es que, Sí. a ver, Lo que pasa que es más fácil de defender, evidentemente, cuando lo que hay son indicios y no una prueba de causalidad directa, que cuando la pillan con las manos en la Claro. masa. Claro, Pero vamos, que se Yo me puede atrevería a condenar por defenderla. indicios, se puede Porque- condenar por indicios. pero también es más fácil, Mira, es más mira, fácil absolverla. Hubiese estado Mira, de derecho, la- ¿eh? la me cara de tambalea, vicio que se se me nos mira tambalea. qué sonrisa se le ha puesto pensando en Además, ha dicho, mí. yo la defendería. Me encantaría defenderla. Bah. Y Desde el punto de vista Claro, técnico-jurídico. Sí, yo te entiendo perfectamente. Pero en No, este pero- caso, Pero se puede condenar efectivamente Se la por podría múltiples indicios. condenar. Porque Pero además un buen abogado debe de haber- a esta la... debe de haber algo más. Debe de haber algo más. Porque solo con lo que tú has contado, La policía, ten en cuenta que hay secreto de sumario, entonces no se cuenta todo. Ya. No sabemos si le pillan la jeringa. bueno, es que eso sí que es con las manos en la masa. claro, No, pero blanquito de lógicamente botella. ella tiene que llevar la hablábamos. jeringa. Y no vale cualquier jeringuilla. O tiene sea que ser- podría ser uno de los crímenes perfectos de los que estábamos hablando. Claro, por eso cuando me hablas de crimen perfecto yo te digo, voy a contar un caso. Es decir, los otros 3, si los ha matado, no se podrá demostrar nunca. Incluso el de la mujer que le hicieron la autopsia, Sí, no establece, porque no había cámaras en ese momento, no hay una relación directa entre esta mujer, entre la auxiliar de clínica y la muerte de esta persona. pero
Josefina, tú que has visto tantos casos, si tú tuvieras que cometer un crimen perfecto, ¿cómo lo harías? Tú das la idea a la gente. A ver, sí, que la gente tiene que tener curiosidad, como yo también la tengo. Y necesidades. ¿Entiendes? Pues necesidades, ¿no? Claro. A ver, comisario, tápese los oídos. Oye, que tenéis el comisario aquí. No tiene que ir Tenéis al el baño. comisario aquí, se ha quedado con toda vuestra cara, ¿eh? Cuidadito con lo que hacéis. Hubo una vez que estaba dando un curso en Ávila, vosotros sabéis que los policías se forman en la Escuela de Policía de Ávila. Y entonces vinieron policías franceses y yo les estaba dando una charla y me pregunta uno, ¿y cómo se puede deshacer uno de un cadáver? Y entonces empiezo a hablar y le miro y le digo, ¿por qué quieres saberlo? Y le dice su compañero, ya no sé cuántos, como se muera tu suegra, no aparezca. Yo lo sé. Entonces... No es que yo me quiera cargar a nadie, de verdad, os lo prometo que no. No puedo daros pistas, pero sí es cierto que sí que podría llegar a cometerse... A ver, podría llegar a cometerse el crimen... no hace mucho tiempo, bueno, no hace mucho tiempo, hace unos cuantos años, hubo una mujer que iba envenenando a su marido con matarratas durante mucho tiempo. Pero ese ha existido a lo largo de toda la historia. Ese Y es el muy caso de fácil. Yo quiero Melilla, otro esa más la sofisticado. La asesina de Melilla, que envenenaba a sus hijos de Melilla, Sí, la conocíamos, envenenó a sus hijos. Envenenó a sus hijos, mató a varios hijos. Había matado a varios. Y bueno, Pero ese acaba dejando huella. Quiero otro más perfecto. No siempre, Hombre, no siempre. no siempre queda huella. Una que envenenó teóricamente o presuntamente a su marido, cuando yo la conocí porque estuvo en prisión muchos años, yo era directora de la cárcel y ella estaba allí. Y unos días antes de que saliera la sentencia, en una conversación con el presidente de la sección de la audiencia que la estaba juzgando, me dijo, estoy convencido de que es verdad y que se lo ha cargado, pero realmente no se ha podido demostrar. O sea, Pero a veces se vienen abajo y confiesan. eso es en las películas, en la realidad muy poca gente confiesa. Poquísima. Sí. Y esta, que además era malísima, acabó suelta. Pero era malísima en la cárcel también, o sea, es que era mala. ¿Y con qué se supone que lo envenenó? Me parece que con arsénico. Con arsénico. Es que el Arsénico por compasión, pero ya eso hay películas. El Algo más arsénico, sofisticado, el Josefina. arsénico deja muchísimas huellas Claro. y mucho olor, pero hay una cosa que la gente no sabe. O sea, tú le das a una persona almendras amargas y tiene arsénico. Ir tomando nota, ¿eh? Entonces le dices, cariño, he preparado una Y tarta huelen de igual, almendras. además huelen igual. Le echas mucho azúcar y las puede palmar. O sea, a ver, métodos hay muchísimos. Y Hay estos de venenos- las flores también, ¿no? Que Sí. esos son muy buenos. Hay un método, bueno, a Nerón no. Esto está degenerando. A no sé quién envenenaron con unas setas. Lo de las setas es un tema que va muy bien. Claro. Ya tenemos Tomando nota, las setas van muy bien. Que estamos en época de setas ahora, Josefina. Por favor. Es la época. Pero a ver, Nos van a cerrar los encuentros. pero yo os digo una cosa es que lo intentéis, podéis intentarlo, pero la policía no es tonta. No, pero es que lo de las setas, por muy lista que sea la policía, no lo puede decir. Vamos, que a mí ahora que lo sí pueden que decir, mal, lo que no pueden probar es que tú lo hayas hecho queriendo. Queriendo. Exacto, le has invitado a una tortilla de Vosotros setas en tu llamarme, casa. ¿eh? Antes. No sé, aquí hoy todo el mundo va a hacer negocio, ¿eh? Por lo que veo. Sí, porque ella defiende lo imposible. Claro. He defendido casos imposibles. Pero esos son casos ancestrales que han ido pasando a lo largo de la historia. Pero ahora, más modernos, un crimen moderno. Pero, por ejemplo, lo de esta enfermera, lo de esta auxiliar de clínica, ¿se ha descubierto que tenía un móvil para hacer eso? Que podía llevar a que No, a pensar que ya Es lo... que ella lo niega, con lo cual no se puede. Además es una mujer guapa, joven, Sí. tenía un hijo, tenía una vida más o menos estable, pero como no, es que yo no conozco qué estudios psiquiátricos les han hecho.
Porque seguía un mismo protocolo, porque eran siempre conflictivos para ella, ¿entiendes? O sea, que su modus operandi tenía ahí un móvil. Los que más guerra le daban. Bueno, pero no podemos saberlo, porque de entrada, vuelvo a decir, es presunta. Hay gente que mata. Hubo un médico francés que mató a 40 y tantas personas. Sí. Teóricamente, unas veces es por compasión, otras veces es por avaricia. El sentirse como Dios, es decir, el dueño de la vida de la persona, hace que muchas personas mediocres tengan una razón para vivir. Y hay gente que estudia medicina y que se sienten como Dios. Bueno, pues este médico, por ejemplo, mató a muchísima gente. En los sitios donde hay personas mayores, en las residencias de ancianos o en hospitales geriátricos, con mucha frecuencia. Hubo uno por aquí en Tarragona o en Valencia, por ahí. La que asesinaba porque le daba pena a los viejos. Sí, Sí, pero también en este caso ha habido casos, vamos, que han encontrado papeles en blanco firmados por esta gente mayor, que lo que hacía él era ayudarles a morir para luego quedarse con todo, porque Sí. luego rellenaba lo que quería, Sí. claro, había un móvil. Hay muchísimo. En el caso de esta mujer no sé qué móvil podía tener. A lo mejor es que estaba hasta las narices de que las personas le dieran guerra. Y decía, bueno, ¿y ahora que te has puesto bueno? Ahora te voy a matar. Cosas para matar. Cosas para matar. Sin que. Siendo crimen perfecto. No puedo decirlo. Bueno, me has dejado cortadísima, ya estaba yo aquí para... Tomando nota, no, pero mira, y aprovechando que tenemos aquí una abogada, os voy a poner un supuesto. Yo una vez lo contaba a un grupo de policías y había 5 o 6 mujeres policías y los chicos empezaron a mirarlas así y dijeron, creo que no me voy a olvidar nunca de llevarle flores a mi mujer. Vosotros sabéis que las mujeres en edad fértil suelen tener una serie, además ha habido algunos casos, sentencias, en los que se ha utilizado como atenuante las variaciones hormonales que provocan o bien la regla o bien a mitad de ciclo, que hace que la mujer esté muchísimo más sensible. Cuando vamos a tener la regla estamos que no nos aguantamos ni nosotras mismas. O lloramos o no lloramos, estamos en una mala hostia impresionante. Y entonces, bueno, pues yo planteaba una situación. Una señora casada felizmente, que invita a unos amigos a cenar a su casa y mientras está preparando la cena, habla con su amiga. No quiero que hagáis esto, ¿vale? Yo os lo cuento. Es un supuesto. Es un supuesto. Habla con su amiga y le dice, no sé qué me pasa, es que estoy muy triste, estoy muy nerviosa, muy alterada, además hoy he discutido con mi marido. Bueno, llega el momento de la cena, se ponen a cenar y la mujer agarra estaban delante de la chimenea, yo lo recreo como me da la gana, pero bueno, agarra el atizador y ¡zasca! Se lo atiza al marido y se lo carga. Entonces se queda como en blanco y viene la policía y ella no recuerda nada. Sí, me está diciendo la... No recuerda nada. No recuerda nada. Es que no recuerdo nada, no sé qué ha pasado, yo no me acuerdo de nada. No me acuerdo de nada. Ya, pero es una eximente absurda. ¿Qué coño absurdo? ¿Te lo has cargado? Te la has cargado, pero es una eximente absurda lo de no me acuerdo de nada, eso lo puede decir cualquiera. He sufrido como... No sé qué temporada. Enajenación es un cuadro de transitoria. estrés en un momento determinado. Enajenación por el tema, sí, por el tema hormonal. Lo que hormonal. pasa es que no vale solo por Eso me no vale acuerdo para de nada. Bueno, Sí, vamos, no, es una no chorrada. les voy a dar más pistas. Pero tú la defenderías. ¿Conseguirías la Caso mínima perdido. condena? No. No, dependería de muchas cosas, porque, por ejemplo, en una situación en la que, como, o sea,
sería muy difícil, porque ese objetivo está ahí, o sea, se lo acaba de cargar, pero ahí se podría jugar, o sea, siendo, digamos, el abogado de la mala o Del diablo. Sí. No, habría que llegar inmediatamente. ¿Por qué? Pues para empezar a hacerle determinado tipo de pruebas a la mujer, para ver si efectivamente está bajo una situación de estrés, para ver que si se acuerda, si tiene algún tipo de proceso, si le ha ocurrido antes, hay cosas en los días previos que haya podido desembocar en no sé qué. O sea, no es solamente una cosa... Yo solamente te planteo mujer muy inteligente, que en Google lo tenemos todo. El otro día un compañero mío, nosotros hacemos Yo reconocimientos desde luego nunca médicos. me lo cargaría a ti dándole con el atizador y diciendo que no me acuerdo. Depende de las ganas que le tengas, porque Porque si te acuerdas, eso relaja mucho. Pero como tú dices, Josefina, está todo en Google. Tú pones ahora maneras de matar y tienes ahí un montón de datos. Lo que yo quiero deciros es que no Sí. tiene por qué ser... No es que yo quiera matar a nadie, vuelvo a repetir, que pero es que no tiene por qué. documentalmente está... Podemos hacer un crimen perfecto sin que se entere nadie, o podemos matarlo directamente y buscar todos los atenuantes, todos los eximentes posibles, porque nos lo hemos aprendido. Mira, Los asesinos suelen ser inteligentes. si es mujer, mucho más. A ver, ¿habéis visto la película esa de Algo pasa con Mary? Sí. ¿Os acordáis esa escena de cómo ella De Cameron Díaz. Sí, imita un orgasmo? Sí. A ver, Igual. que las mujeres podemos hacer lo que nos dé la gana. Entonces, yo os lo planteo así: te cargas al marido, te desahogas un poco y luego porque vamos, eso, tú le das con el atizador 5 veces. Yo estoy viuda, luego no tengo ese problema, no me lo voy a cargar, pero si tuviera que hacerlo, lo haría. Y vamos, consigues que me declaren inocente, vamos, hasta me dan un premio, por pobrecita. Es decir, no siempre tienes por qué esconder la muerte, puedes mostrar la muerte y hacerlo de una manera... Yo conozco un caso de señora impresionante que se casa con señor mayor con posibles. Una vez que el señor está ya, que no hay, que está muy viejito, va con andador, ha tenido un problema y tal, curiosamente se tropieza y se cae rodando las escaleras con el andador. Por más que la policía ha investigado, ha mirado, Cáscara de plátano y ya está, ¿no? no, se cayó. Claro, claro. Se cayó, simplemente. Sí. Ya está. Eso es mucho más inteligente que lo del atizador. Sí, Mira, totalmente. pero yo lo que quiero es que piensen que si tú dramatizas muy bien la situación, puedes provocar la muerte de una persona y salir impune. A ver, tenemos un caso, la viuda esta de Alicante. Sí, la de Alicante, que la viuda consigue- negra última. No, esta no, esta es que más borrica no puede ser. Sí, O sea, son muy burras, sí. es que encima le mata y no consigue nada, porque si le matara para quedarse con la herencia, no. Hubo el caso de una chica joven que llevaba un par de años casada, que tiene una aventura con un compañero y que convence al compañero para que se cargue al marido. Sí, Eso es estupendo, lo que tienes que ser es lista y que no parezca que tú eres la inductora, que por supuesto, o sea, cariño, te quiero mucho, pero es que él me maltrata. O sea, fijaros cómo lo prepara. Él me maltrata, él no me quiere, él no sé qué, me pega, me obliga, no sé qué, y el otro va tonto y se carga al marido. Entonces tú tienes que ser lista. Lo que pasa es que fue muy ansioso. Entonces, bueno, debe ser la reina de la prisión ahora mismo. Debe tenerlos a todos como locos. O sea, Me parece que los tiene por cosas que yo he oído de... todos locos, o sea, todos los presos, porque debe estar en Picassent o... Entonces, todos los presos masculinos, o sea, comen de su mano, están todos como locos. Entonces, esta mujer puede conseguir lo que sea, si es lo bastante lista. Claro, aquí la han pillado porque era el primero, pero cuando lleve 4 o 5 ya veréis.
Realmente, ahora que estamos A ver, todos... la parapléjica, la tetrapléjica, era su tercer marido muerto. Sí, Ya, no es tetrapléjico. pero porque están ya especializadas, quiero decir que ya es como pan comido. A ver, Una lo que vez que pasa es matan que- al primero, pues Pero ya... lo que pasa es que yo, si mato a uno, que me deje bien colocada. Claro. Para el resto de la vida. Matas a un pobre desgraciado. Si es que el otro encima era... Amparo, no tenías que haber invitado al comisario para hablar de estas cosas. Está encantado aquí de escucharlo, ¿verdad? Dirán, De todas estas como formas, mujeres nota. al borde de un ataque de nervios, así es como nos debe ver el señor comisario. De todas formas, yo os voy a decir una cosa. Yo trabajé en un caso en el que después de 20 años se detuvo al asesino. Había matado a su mujer, bueno, no su mujer, era su pareja, y a su hijo, los decapitó, los tiró a un pozo, tiró piedras en el pozo, y durante 20 años la policía fue detrás de él y al final consiguió no solo pillarle, sino la extradición, y le condenaron además por las 2 muertes. Yo tengo un caso que ocurrió en el año 98 y mataron a una chica, tardamos un año en identificar a la chica, el asesino, presunto asesino, se marchó ese mismo día a Estados Unidos con un pasaporte falso. Ahí falló la autoridad judicial porque se negó a pedir la extradición o una orden de busca y captura, pero la policía estuvo ahí y al final, por la tozudez y el tesón de la policía, se ha conseguido la extradición del tío y estamos pendientes del juicio y posiblemente se le condene. O sea que podéis hacer todo lo que queráis, pero tenéis que tener en cuenta que la policía española es de las mejores policías del mundo. Y al final los malos terminan pagando. Yo quiero saber, y como última pregunta, porque quiero dar ahora paso a alguna curiosidad que va a tener también parte del público, si la imagen que se da en series, que estamos todos ahora tan enganchados, la primera fue de CSI, pero Escabón, está todos los portales de Netflix o HBO, todos tienen la mayoría de las series que son policiales y jurídicas. ¿Realmente una forense es como aparece en estas series? ¿Sois así realmente? No, ¿O dan una imagen deformada? Somos mucho más divertidos. A ver, estas series están muy bien documentadas, es cierto que están muy documentadas, pero nadie se puede imaginar que CSI Nueva York 4 personas se encarguen de un caso. No, pero si es que tienes 50 casos y que un caso se resuelva en 45 minutos, tiene que quedar bonito, pero es que hay un mosquito que viene por mí. Y vamos a, ¿ves? El primer asesinato que ya hemos cometido. Ha sido en defensa Estamos propia. aquí toda la tarde, dale que te pego. Dunia 1-0, ha sido en defensa propia. Se la ha cargado ella, ¿eh? Suelen estar muy bien documentados. El tema es que, claro, tenéis que pensar una cosa. Es muy fácil todo lo que cuentan en las series, porque tú decides cómo matas y luego cuáles son las pruebas que se va a encontrar el investigador para llegar al culpable. Aquí tú te encuentras al muerto y tienes que ir haciendo justo lo contrario, tienes que ir reconstruyendo a base de las pruebas que vas encontrando, tienes que ir reconstruyendo qué es lo que ha podido ocurrir. Y claro, no siempre, si pillas un delincuente más o menos burdo, más o menos normal, bueno, terminas pillándole, pero como cojas a uno de estos listos y civilinos, te las ves y te las deseas, y a veces dices, sé que has sido tú y no puedo probarlo, y te desesperas y sigues una y otra vez. Luego, lo de las series es que queda muy bonito, y además todas ellas son guapísimas, impresionantes, altas, delgadas, y como puedes ver, ni alta, ni delgada, ni impresionante. Pero ni ninguna nada. tan simpática como tú.
Vamos. Es lo que te da tratar con muertos. A ver por ahí, que seguro que tenéis alguna curiosidad. Yo tengo una, Ana. pero ya me quedó de la otra vez, y es que cuando hablas de el efecto este que se produce cuando se mueren, que se deposita la sangre en Sí. una parte del cuerpo. Sí, las livideces cadavéricas. Livideces, ¿no? Sí. Bueno, pues exactamente, ¿qué es lo que se nota? ¿Se nota más como si tuvieses como si se pusiese oscura la piel? Se ve de color morado. Eso, de morado, ¿no? Como un- Mira, es el mismo efecto si tú aprietas... Ay, ¿Te ha habido algún percance? Sí, pero no nos hace falta todavía. Vale. Sigue. a ver, Si hace falta el boca a boca a algún chico guapo que... Cuando tú te aprietas un dedo, esto que nos hacíamos cuando éramos pequeños, que se ponía morado el dedo, bueno, pues es así, la sangre se deposita y coge un tono morado. sí. Primero empieza siendo como más o menos rosado y luego va haciéndose un poquito más oscuro. Se notan perfectamente las livideces. Claro, no te voy a decir el próximo cadáver que veas, o sea, no vas a llegar al tanatorio y decir, ¿me dejas ver las livideces de tu madre? No queda elegante, pero se ven perfectamente. Y además se ve, tú imagínate un cadáver boca arriba, aquellas zonas sobre las que hay presión, que sería pues, sobre las nalgas, sobre la espalda y sobre la nuca, verías que esa zona se queda blanca, porque al estar comprimido, están comprimidas las arterias y las venas, no se pueden rellenar. Estudiante de fiscal. Y además, perdona, y además hay una diferencia, puedes decir, ¿y cómo diferencias un moratón de una lividez cadavérica? Porque te puedes encontrar que además en las piernas, imagínate una persona a la que golpean y cogen en los brazos, no en los brazos, pero por ejemplo le dan un golpe en la espalda y lo hacen mientras está viva y se produce un hematoma, una salida de sangre. ¿Cómo diferenciarías eso de una lividez cadavérica? Pues cuando tú haces una incisión en la lividez, sangra. ¿El mosquito otra vez? No, es otro, pero me acabo de picar. Se produce salida de sangre, mientras que si tú cortas donde se ha producido el hematoma, no sale sangre, porque la sangre ya se ha coagulado. La extravasación de sangre, que es mínima, está coagulada. Dunia. Has dicho que 4 litros es incompatible con la vida. Sí. ¿Cuánto puede llegar a perder de sangre una persona y sobrevivir? Depende, está en función de las características físicas del individuo. Por ejemplo, alguien bonsai como nosotros, pues tendremos unos 4 litros en general. Con 2 litros podrías llegar a sobrevivir. Un tiarrón alto, el comisario, pues posiblemente tenga 5 litros y medio. Con 3 litros podría sobrevivir. El tema es que si sigue sangrando, ya no es la cantidad que pierda, sino la velocidad a la que la pierde y si continúa perdiéndola. Si tú, por ejemplo, te pegas un corte a nivel de la carótida y sale la sangre muy rápidamente, vas a perder esa cantidad de sangre, esos 2-3 litros de sangre tan rápido que vas a entrar en shock hipovolémico. Y si sigues perdiendo sangre, puedes tener 2 litros de sangre, pero tu cuerpo va a entrar en un fenómeno autodestructivo que, aun teniendo la mitad de tu sangre, no va a ser compatible con la vida. Luego depende de en cuánto tiempo lo pierdas. Si tú lo vas perdiendo en un mes, por ejemplo, tú has perdido 2 litros de sangre, tu cuerpo va recuperándolo. Si tú pierdes los 2 litros de sangre en 1 hora y no se recuperan, es posible que entres en un shock hipovolémico y al final termines falleciendo. Elena. Yo es que es la primera vez que vengo aquí a encuentros. Me ha encantado Josefina, ha sido una super clase y creo que me voy a apuntar yo a todos los encuentros culturales. Solamente decir eso y que me encanta mucho. Gracias.
Gracias. ¿Alguna pregunta tenéis más por ahí? ¿Alguna curiosidad, Francisco? Yo que no tuve, primero felicitaros a ti y a todos los que trabajáis en esto, porque quería recordar un poco el caso del término de hija del Jefecito, cuando ha hablado antes Josefina de lo que es lo mediático. ¿No crees que ese caso o sea, El caso primero la Gabriel, televisión, ¿no? Estamos hablando del caso Gabriel. El Jefecito, Gabriel, término de hija, Sí. lo de Alquilar. Si conocéis la zona, yo que la conozco, pues procedo de allí. Se desbordó demasiado lo que es las televisiones. Eso de alguna manera no se pudo controlar, es decir, yo, El caso de las televisiones de siempre. De Galicia, al que vino, ¿no? ¿Tú en ese caso crees que habría que controlar un poco lo que es el campo de actuación ante una situación de ese tipo? Donde hubo unos actores, los padres de la televisión. Yo es que aquello lo veía y era, bueno, bien. ¿No? Estoy No sé si me totalmente de explico. acuerdo. Primero, Para lo que es hacer vuestro trabajo. a nivel policial, Tanto tú como la policía, la Guardia Civil, la gente que tiene que intervenir en una situación de ese tipo. a nivel policial te genera muchísimas dificultades, porque cuando tú llegas a un sitio, ellos ya han llegado. A veces te pisotean los sitios donde vas a trabajar. Eso en primer lugar. No puedes trabajar con tranquilidad. A veces desvelan datos que tú necesitas para continuar la investigación. A veces abortan investigaciones por ese deseo anticipado de dar los datos. Creo que fue en el caso de esta chica gallega, ¿El caso de Diana? Diana Kerr, creo que dieron datos que estaban bajo secreto de sumario, pero bueno, luego también están los deseos de protagonismo de algunos personajes, y dieron datos que fastidiaron parte de la investigación, y por eso tuvieron que detener al chicle antes de lo que pensaban. Pero yo ahora lanzando una lanza a los periodistas, en lo que a mí me Una corresponde. lanza para matarlos. No. ¿Quién nos filtra a los periodistas esa información? Si solo la tiene la policía, ¿quién no nos la filtra? Vale, sí. O sea, muchas veces son los juzgados. Pero mira, yo te voy a contar un caso. Solo quería decir eso. Un caso súper... Porque adivinos no somos. Yo te voy a contar un caso súper mediático. Un buen día hay un individuo que dice que ha matado a una persona, estaba en Ceuta, dice que ha matado a una persona, pues por Castellón me parece, y que la ha tirado a un gitano, perdón, con todos mis respetos. Sí. Dice, he matado a un gitano y lo he tirado a un pozo, y luego he matado a otra persona y también la he tirado a ese pozo. Bueno, van para allí el detenido con los policías, y vienen de Madrid los investigadores. Ajá. Yo no fui por pura casualidad, pero bueno, van a ir los investigadores. Yo estoy en mi casa y estoy oyendo telediario de la 1, que se supone que es muy serio. Los investigadores están explorando el pozo donde hay al menos 4 cadáveres. Y yo ya, joder, ¿cómo han crecido el número de cadáveres? Bueno, aquello era horrible para trabajar. Mis compañeros es que casi no podían trabajar. Llegó un momento en que se derrumbó parte del pozo y los bomberos les dijeron que les prohibían entrar. Bueno, ni 4 cadáveres, ni cadáver, ni gitano, ni muerto, ni nada. Nadie en televisión fue capaz en un momento determinado de decir que esto era un invento de un señor. Nos encontramos, y él lo sabe, que muchas veces nos encontramos con gente que se declara culpable de determinados crímenes o determinados delitos para no ser extraditado, para... Entonces, el mundo mediático, como no tiene para rellenar todo el tiempo, lo que hace es que se lanza a investigaciones en las cuales nosotros todavía no hemos podido decir nada. Hubo otro caso muy curioso en Canarias. En Canarias se estaba buscando al niño A Jeremy Vargas. Jeremy Vargas. Y entonces ocurrió, además ahí me vi implicada yo, ocurrió una cosa muy curiosa. Yo estaba
de baja, pues me habían operado, yo estaba de baja. Me llama un compañero y me dice, Josefina, mira, estábamos con la televisión canaria que nos estaba enseñando cómo metiendo una sonda con una cámara se podía ver y nos encontramos con un hueso. Te mando la foto del hueso. Y le dije, vale, ¿podría ser humano? Y le dije, mira, necesito un testigo métrico. Vosotros no sabéis lo que es el testigo métrico, el comisario lo sabe perfectamente. El testigo métrico es, ¿alguno habéis visto El coleccionista de huesos? Sí. Cuando, ¿cómo se llama la chica esta, la protagonista, La guapa. Ay, sí, esta tía que está... Bueno, la policía le dice a un chico, toma, vete a comprar una cámara de fotos de esas desechables, y entonces pone un billete de $1 y hace una fotografía. A lo que iba a fotografiar, pero Comparativas. no me acuerdo qué es. ¿Por qué? Pues para saber qué tamaño tiene. Entonces yo le dije, necesito un testigo métrico para saber qué tamaño tiene, porque puede ser así o puede ser así. Y me dijo, no te preocupes. Esa sonrisa. Yo no he dicho nada, ¿eh? No, nada. Entonces, es viernes y le digo, pero no digas nada. El lunes lo haces, metes la sonda con una pinza donde lleve un testigo métrico. Nuestros testigos métricos van en milímetros y marcan 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros. Y me dice, vale, pero no hagas ningún comentario. Vale, me voy con mi novia el fin de semana fuera, o sea que tranquila, no va a pasar nada. Me voy a ver a mi suegra, como otra cosa cualquiera, se fue con su novia de juego, yo me fui a ver a mi suegra, y veo en el telediario que dice, la policía está investigando el pozo de no sé dónde por si estuvieran en su interior los restos de Jeremy Vargas. Y digo yo, bueno, no os voy a decir... Había sido la novia la que se había chivado al periodista. No, solté una barbaridad. Es que no se puede, no lo sabemos todavía. Bueno, había sido la periodista de la televisión canaria la que se lo había comentado a alguien y bueno, todo el mundo... Pero la periodista, ¿cómo se había enterado? Coño, porque ellos eran los que estaban metiendo la sonda era de ellos. Vale. Entonces, aparece un hueso, él me llama y me dice, ¿a ti qué te parece? Y le digo, hasta que no tengamos el tamaño no podemos decir nada. Puede ser de un pollo o puede ser de una persona. Claro, ella dice, tenemos, pues, ¿podría estar Jeremy Vargas aquí? Coño, aquí todos corriendo. El lunes por la mañana aquello era un auténtico espectáculo. Y yo hablo con este compañero y le digo, ¿pero qué has hecho? Dice, yo nada, me acabo de enterar ahora mismo. Bueno, allí iba todo el mundo. Aquello se convirtió en una cosa... Pero es que la delegada del gobierno daba unas ruedas de prensa maravillosas. A las 3 menos cuarto, para el telediario a las 3 salía la delegada del gobierno. Al final eran huesos de pollo. Tampoco eran de pollo, eran huesos de gaviota. Entonces, se organizó la de Dios es Cristo. 4 o 5 días allí, la delegada saliendo, todo no sé qué. ¿Vale? Hubiera sido mucho más sencillo llegar, ver, meter la cámara con un testigo métrico y comprobar que tenía este tamaño. Luego no podría ser un fémur del niño. Ahí tenemos un caso. Pero por otro lado, no solamente es que dificulta muchísimo el trabajo policial y que hay muchas veces que nos destrozan el trabajo policial, sino para el presunto culpable. Nunca es presunto culpable. Como los medios de comunicación decidan que es culpable, la presunción de inocencia se pierde y estamos mandando el Estado de Derecho a tomar por saco. Os voy a poner un ejemplo, y a lo mejor en eso tú estás de acuerdo conmigo. Matan a Asunta, a la niña. Hay secreto del sumario, no sé qué, tal, detienen al padre, y los medios de comunicación deciden que el padre es el inductor y que la madre es la que lo lleva a cabo, y que juntos los dos matan a la niña.
Lo han decidido los medios de comunicación. Llega el momento del juicio. No hay posicionamiento del teléfono de, no sé cómo se llamaba él, del padre. De Alfonso. No hay cámaras de vídeo que nos muestren al padre en ningún momento. No hay absolutamente nada. Pero hay algo más. En los hechos probados dice: a las 2:30 de la tarde, Alfonso le da a la niña, con las albóndigas, una cantidad de orfidal, según los cálculos que hice yo, en función de la cantidad de orfidal que se había eliminado, que tenía en orina, la cantidad que tenía en sangre, la cantidad que tenía en el estómago, a esta niña le dieron aproximadamente un paquete y medio, 59 pastillas de orfidal. A las 3:30 de la tarde aparece una imagen captada en un cajero automático en la que se la ve caminando tranquilamente. Tienda de deportes. Luego, hechos probados. A las 2 de la tarde le dan 59 orfidales y a las 3:30 de la tarde una niña que pesa menos de 20 kilos o 25 kilos va caminando tranquilamente. Condenan al padre, condenan a la madre por asesinato y condenan al padre por asesinato. Mira, los hechos probados no son ciertos, porque si le dan el orfidal a las 2 de la tarde, a las 3:30, esa niña está cao. Luego, es mentira, pero la prensa decidió que había sido así. La prensa decidió... Bueno, fue el juez el que lo decidió. Fue un juez el que la Vale, condena, la ¿y prensa. quién tiene, si la prensa ha decidido eso, quién tiene los huevos suficientes, y perdonadme la expresión, como para no declarar a Alfonso culpable? Nadie. En muchos de los casos que ha habido, la prensa ha podido estar más a favor de un lado La prensa, y es un juez el que la dictamina. prensa juzga y determina, y la presunción de inocencia no existe. En el caso de Gabriel. de Gabriel, del pescadito, esta mujer es presunta, no es la asesina, es presunta. El día que el Supremo, en sentencia ¿Se ha confesado? firme, ya, ha confesado, pero luego se ha retractado. El día que el Supremo, en sentencia firme, determine que ella ha asesinado a este niño, podemos decir que es una asesina, ¿o no? Tengo razón. Sí, hombre, la confesión. La confesión pero ya no es sufi- indiciaria. No, pero no es suficiente. Pero es que llega al juicio y dice que no. En el caso de esta chica, de la niña esta, de Asunta, Sí. yo no sé si lo has seguido, Yo pero, sí, pero lo de que él no sabía es no lo que hay has comentado nada. de... Lo que Por has favor, comentado silencio de- al fondo, ¿vale? Yo había oído que había muchísimo orfidal, ¿no? Sí, Pero sí. no sabía qué cantidades y tampoco tuve acceso, porque tampoco lo he seguido, a los informes forenses. Yo es que también tengo una opinión, Josefina, y es que muchas veces tus compañeros, en general, o por no mojarse suficiente o por no mojarse casi nada, pues dejan muchas cosas en el aire. Muchas lagunas. Y entonces al final acaba dependiendo una sentencia de culpabilidad o de inocencia de la habilidad del abogado defensor o del fiscal, cada uno por su lado, Muy de que o acuerdo. se hayan estudiado muy bien el tema o se hayan molestado en tener conocimientos de medicina forense o una serie de cosas que se podrían limitar si de verdad los informes fuesen como mucho más que se mojaran. O sea, y yo en mi práctica, o sea, normalmente no se mojan, y si se mojan para algo es para inculpar al final al que ya parece que es culpable. Y entonces, bueno, pues yo ahí tengo una cierta pelea con los forenses en la práctica muchas veces. ¿Qué quieres que te diga? A ver, yo puedo entenderlo. Y luego, si quieres, te doy mi opinión respecto a ese informe. Pero hubo un No, contrainforme. hombre, no, para nada. No. Pero hubo un contrainforme pericial, y el contrainforme pericial hecho por dos forenses sobre los datos que había, porque encima queman el cadáver y nadie dice nada. O sea, Eso es pasa una muchas veces. barbaridad enorme y nadie cesa a ese, O no te dan acceso. a ese juez. Pero en el caso, el contraperitaje que hacen ellos es fantástico. Y es un contraperitaje que chapó, tocan muchos puntos.
Pero yo lo que estoy diciendo es que la prensa, desde el primer momento, los condenó. El Supremo todavía no ha dictado sentencia definitiva. Pero ahora, mira, yo he tenido Bueno, un ya- caso de ese estilo tuve un caso muy interesante con informes, bueno, era sobre todo se centraba al final en una autopsia de un recién nacido, que sabes que son mucho más difíciles de hacer, porque además no tienen experiencia, porque no sé qué. En el sitio donde hicieron la autopsia habían hecho una chapuza, el forense del juzgado, de verdad, hizo una chapuza que se le podía caer la cara de vergüenza. No aparecieron ni una sola foto de nada. No nos permitieron personarnos hasta que ya habían destrozado totalmente el cuerpo por una serie de cosas y no se pudo hacer otra autopsia. Acabamos descubriendo que uno de los peritos no había estado en la autopsia. Todo se centraba en una serie de cosas, de si el bebé había respirado o estaba muerto o no sé qué, o nació muerto ya. Era muy complejo porque era un momento límite, ¿no? Con los alveolos, los pulmones. Si un bebé respira, los pulmones se inflan, tú lo Pero sabes eso es muy mejor. fácil, eso es muy fácil de ver. ¿Qué va? Es muy fácil de ver. Mira, y con Cuando lleva 4 días el bebé ya muerto porque se sabe, es que por eso te digo que era un caso límite. Yo discutía al forense del juzgado que los gases de la putrefacción, cuando han pasado 5 días, del 20 al 25 que hicieron la autopsia, y quedó probado que era el 20 porque a la madre se la llevan al hospital, con lo cual el bebé lo tiene que tener antes de llevársela al hospital. 5 días. Y yo decía que los gases de putrefacción podían hacer que ese mínimo, que eran mínimos además, inflado de los alveolos, se produjeran por eso. No conseguimos saber nada porque no había muestras. ¿Y sabes cómo pillamos al señor presidente de la audiencia que le denuncié? Diciéndoles al jurado, bueno, ahora va a venir el perito que hizo un informe magnífico de forense, que era un forense con muchísima práctica de Madrid, 30 y tantos años de experiencia, un montón de casos, era un informe magnífico. El presidente de la audiencia diciendo que ahora viene el de parte que cobra, así le pillamos, que cobra, y claro, va a decir todo lo contrario. Y el forense del juzgado dijo unas barbaridades horrorosas. Esta sí que es la interna lucha siempre entre abogado, juez, perito y Ganó policía, el y no nos caso, vamos a poner nunca de acuerdo. No, O sea, pero hubiera sido muy fácil al menos decir Sí. la verdad por el forense en este caso, por el forense que estaba, o sea que no hubo forma, de las decidió hacer discrepancias que puede desde el haber. principio hizo una presunción de culpabilidad porque fue un tema mediático, un recién nacido, un sitio pequeño, al final acabaron perdiendo, ¿no? Yo sé que no acabaríamos esta noche de preguntas y de respuestas. Pero son importantísimos. Pero llevamos vuestros 2 informes, horas es que y son vamos a básicos. tener que cortar el encuentro. Os digo una cosa, si pensáis matar a alguien, bueno, un día te levantas y dices, es que mira, yo aguanto a la vecina de enfrente. Tomar nota, que es lo mejor de la conferencia. Ojalá la prensa no se entere, porque no vais a tener un juicio justo. La prensa determina quién es inocente y quién es culpable. En eso es lo único que mi amiga Josefina y yo no estamos de acuerdo, ¿vale? Mira que nos queremos y nos amamos, pero eso es lo único que no estamos de acuerdo, porque bueno, solo la historia habla. Lleva un rato. No, yo es que pienso una cosa, porque unos casos salen tanto a la luz en un momento determinado para que las mentes tengan otra cosa. Lo de Gabriel, no me digáis que no se pasó toda España, cuando resulta que están pasando cosas mucho más sangrientas y no salen a la luz, pero en ese momento era esencial que la gente estuviera contaminada la mente con eso. Bueno, Perdón, como con hay otros otras cosas programas detrás. de corazón y demás. Eso ya es otro debate que lo tendremos a posteriori, pero ahora vamos a darle las gracias a Josefina por este encuentro tan maravilloso que nos ha sacado, de las dudas que teníamos y sobre todo que hemos aprendido a matar, ¿no? Hombre, no, por Dios.
Claro que sí, que esa es la enseñanza al final para empezar una buena El novela. orfidal no mata, por cierto. Si alguno de vosotros piensa usar el orfidal para matar, os digo que no mata. El orfidal no mata. Josefina, y las almendras tampoco, porque para saber si son amargas te las tienes que probar. Pero pruebas una. Pruebas. A ver, no. Hay árboles que dan almendras amargas. Entonces tú Sí, pruebas hay una, árboles especiales. la escupes. Igual que y entonces naranjas amargas y amargas ya coges unas cuantas, las machacas. Pero con una no te mueres, que yo me he comido más. No, hombre. Con una no te mueres. Hombre, pero le preparas una tarta bien rellena de almendras. La generosidad ante todo. Mil gracias, Josefina, sobre todo por tu simpatía, que le pones ese toque de humor, que te emplazamos a una tercera, ¿eh? O sea, que ya te has hecho... Claro, se le quedan siempre muchas dudas, pero es que los encuentros suelen durar 1 hora y vamos a hacer 2 horas y me van a matar aquí en el Trocadero. Así que muchísimas gracias de verdad por todo. Estaremos dentro de otros 10 días. Si os queréis apuntar a alguien para seguir viniendo a encuentros, si no estáis apuntados en la lista donde os comunicamos, pues vendrá Marta Robles, va a venir Javier Sádava, va a venir Nuria Amat con el problema de Cataluña, o sea que tenemos ahí una buena agenda. Y solo daros las gracias siempre por venir y por estar aquí. Gracias.